Lo dijo en la primera hora. Dejemos los temas políticos de lado y hablemos de un tema que es absolutamente importante y es la situación epidemiológica del Ecuador por la presencia del dengue. Le quiero agradecer al doctor Ricardo Vizueta que nos visita acá en nuestra cabina. Él es el subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que se nos facilita al Ministerio de Salud Pública para brindar información a la comunidad. Ha habido algunas referencias sobre una situación compleja en algunas zonas del Ecuador. Entiendo que, por ejemplo, la semana anterior tuve alguna referencia de Santo Domingo, por citar un ejemplo, sobre aumento de casos de dengue. ¿Cómo está la situación epidemiológica derivada del dengue en el Ecuador, particularmente en las zonas de la costa ecuatoriana, doctor? Bueno, poniéndolo en contexto ante este tema del dengue, podemos decir prácticamente que esta situación del dengue es un problema de toda la región de Sudamérica, ¿no? El Ecuador no está ajeno a ello. Tenemos en esta última semana epidemiológica que hemos hecho la revisión, cerca de 1.211 casos. De forma acumulada podríamos decir que tenemos 40.000. Pero recordemos... ¿40.000 en qué periodo? Por eso, de forma acumulada de lo que va de enero a ahora junio, que terminó junio, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el dengue es una enfermedad que dura entre 7 a 10 días. Entonces los pacientes de enero ya no están enfermos ahorita, pues, ¿no? Los que tenemos enfermos ahorita son cerca de unas 1.500 personas a nivel nacional, que son los casos que actualmente se encuentran activos. Dentro de la región, el Ecuador se comporta similar a otros países muy cercanos nuestros como Colombia y Perú. La tasa de incidencia, cuando nosotros medimos en forma global el número, observamos el 40.000, 45 casos que tenemos. Pero si observamos como tasa de incidencia, el Ecuador tiene apenas 191.5 casos por cada 100.000 habitantes en comparación con nuestro vecino Perú, que tiene 729 por cada 100.000 habitantes, Colombia 354, Argentina más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes, Paraguay más de 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. El Ecuador está similar a la región, pero controlado. En estas últimas 4 semanas hemos tenido un decrecimiento de casos, tomando en cuenta que para la primera semana de abril teníamos cerca de 2.100, 2.200 casos, actualmente tenemos 1.111 casos en esta última semana. Entonces hemos tenido un decrecimiento de cerca del 45% de casos nuevos. Quiero entender un poco el progreso de estas cifras, doctor, porque Primicias recogía una nota en mayo pasado en la que hacía referencia a que los casos de este año ya igualaban a los del 2023. Y para mayo, de enero a mayo de 2024, hacían referencia de al menos 27.838 casos. 27.000, casi la misma cifra que se registró en el año anterior, es decir, 27.838 casos. Usted dice que hay un decrecimiento en estas últimas 4 semanas, pero ya nos habla de la existencia de al menos 40.000 casos en lo que va del año. Por supuesto, si nosotros observamos la estadística de la región, todos los demás países presentan el mismo comportamiento. Por ejemplo, Brasil tiene cerca de 574% de incidencia superior al año anterior. El Ecuador está en la misma situación, al igual que el resto de países, porque esta es una situación regional producto del cambio climático. Sí, correcto, pero hasta mayo teníamos 27.000 contagios, ¿esa cifra es correcta? Sí, correcta. Y ahora nos ubicamos por sobre los 40.000. Por supuesto. ¿Qué es lo que ha disparado este rebrote en nuestro caso? Bueno, hay varios factores condicionantes que permiten que tengamos en la región y en el Ecuador la similitud de la presencia de aumento de casos comparado con los años anteriores. Entre esas situaciones tenemos el cambio climático, que ha aumentado la temperatura en ciertas zonas que han sido subtropicales por historia, que actualmente ya tienen ciertas zonas con un poco más de calor. Tengamos que en cuenta que el mosquito que transmite el virus del dengue, que es el Aedes aegypti, tiene un promedio de vuelo máximo hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. Pero en estos últimos años, ya bajo investigación se ha observado que este mosquito alcanza hasta las 1.200 y 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, hay zonas donde nunca hubo este mosquito y ya estaba presente. Hay lugares donde nunca tuvieron antecedentes de tener dengue y ya tienen dengue. ¿Puedes citar algunos de esos sitios, tal vez de esos lugares? Más que nada son las zonas subtropicales de la región de la sierra. Por ejemplo, las que están muy cercanas a las provincias costeras como Esmeraldas, por ejemplo, parte de Imbabura. Por ejemplo, se me ocurre Bolívar, Cotopaxi, que tiene cantones del subtrópico como, sí, qué sé yo, Las Naves, Echandía, correcto, Caluma, que correcto, son, digamos, sectores del subtrópico, o acá en Pichincha. Yo no sé si podemos sumar a Puerto Quito, por mencionar un ejemplo, o no. Bueno, tuvimos pactos, tuvimos ya unos casos de dengue también. Ya. Entonces, son los que están muy cercanos a la región amazónica o los que están muy cercanos a la región costera. Correcto. Normalmente ellos nunca tenían, porque si ustedes los ubican, estaban más altos, pero ahorita con la temperatura, con el cambio climático, han comenzado a tener temperaturas más elevadas y el mosquito se ha adaptado a estos sectores, ¿no?
Y frente a eso, ¿ustedes como ministerio les ha correspondido cambiar las estrategias, adaptar también esas estrategias para poder enfrentar esta situación que usted está describiendo, que para mí es totalmente nueva lo que usted está señalando? Correcto. Nosotros hemos tenido que incrementar las estrategias del control vectorial dentro de estos sectores donde nunca hubo este tipo de situaciones, ¿no? Aumentando, por ejemplo, el trabajo en forma de brigadas de intervención en conjunto con los GAT parroquiales, GAT cantonales, prefecturas y otras instituciones privadas que también se han sumado a este tema del dengue para el control, pero sin dejar atrás que la principal acción que puede generar una comunidad es que participen activamente ellos en el control del vector. Recordemos que el mosquito se cría dentro de su domicilio o alrededor de su domicilio en los reservorios de agua que se puedan tener donde pueda crecer o poner sus huevos. Entonces, si yo tengo un control de mi domicilio y alrededor, no tendré el vector, así viva a la altura que viva, así viva al nivel del mar. El problema suele ser el mal manejo del agua útil que utiliza la comunidad, y el problema también suele ser aquellas comunidades que no tienen en realidad agua entubada y que necesitan tener reservas de agua para poder utilizarla. Recapitulemos un poco las acciones en concreto que se están adoptando ahora mismo para hacer frente a esta realidad. Bueno, dentro de las acciones de control vectorial nosotros tenemos brigadas de control de vectores que intervienen en estos sectores de tres formas, haciendo dentro de ellos la intervención química, es decir, utilizando insecticidas, ya sea por fumigación o ya sea aplicándolos en el agua de uso útil. Aparte de ello, la destrucción física de todo lo que pueda reservar agua, esa es la destrucción física, eliminar todos los desechos, eliminar todos los que son tarros, palos, tachos, lo que existan, llantas, por ejemplo. Y aparte de ello es la educación que hacemos a la comunidad para que participe activamente también del control. Estas tres acciones en conjunto son las que provocan o generan, o lo que han generado hasta ahora, este decrecimiento de cerca del 45% menos de casos a nivel nacional. ¿El dengue per se es una enfermedad mortal, doctor? El dengue per se no necesariamente es una enfermedad mortal. Puede provocar la muerte. En algunas personas sí, pero no necesariamente yo estoy sentenciado que porque tengo dengue ya voy a fallecer. ¿En qué condiciones puede provocar la muerte el dengue, doctor? Cuando un paciente, pongámoslo en primer lugar, cuando un paciente se automedica, él mismo puede generar esta forma grave. ¿Por qué razón? Porque dentro de los casos que nosotros hemos presentado a nivel nacional, el 84% son dengues sin signos de alarma. Son dengues que pueden manejarse en el primer día de atención o en su domicilio, siempre y cuando reciba atención médica y le diga o le indiquen qué medicamento debe tomar. Pero sucede que la mayor parte de la población, por costumbre en nuestro país, tiende a automedicarse. Los primeros 3, 4, 5 días veo que no mejoro y recién busco ayuda. El dengue tiene un periodo de evolución aproximadamente entre 5 y 7 días. En el quinto día suele ser la fase grave del dengue para cualquier persona. Entonces, como yo puedo pasar la fase grave sin problema, como puedo agravarme en el quinto día. Entonces, a veces el paciente busca atención después que se ha automedicado y se ha tomado todos los medicamentos que ha podido, porque la gente cree que tomar antibióticos soluciona el problema del dengue. La gente cree que el ibuprofeno es el único medicamento que no puede tomar cuando tiene dengue, cuando no es así. Tenemos otros antiinflamatorios como el meloxicam, el diclofenaco, el naproxeno, el cataflán. Todos estos medicamentos no deben ser tomados si yo tengo fiebre, más aún si vivo en zonas endémicas de dengue, porque puedo generar con ello una forma grave de mi dengue, que puede ser un dengue sin signo de alarma, pero que lo puedo generar yo grave por haber tomado este tipo de medicamentos. Una pequeña parte de la población sí genera formas graves de dengue, estamos hablando cerca de un 14% de los que han presentado dengue a nivel nacional, pero que son solucionables cuando llegan ellos a buscar asistencia sanitaria oportuna. ¿Pero esos casos únicamente por automedicación o por otros factores? No, eso pueden existir otros factores, porque yo puedo tener condicionantes previas, ser una persona con diabetes, con hipertensión, cáncer, VIH o algún otro tipo de enfermedad catastrófica, puedo generar con ello una forma grave. Una forma con signos de alarma, no grave. Las formas graves en nuestro país apenas alcanzan el 0.4%, que son cerca de unas 180 personas a nivel nacional durante todo lo que va del año. Y de estas 180 personas es donde se puede generar o provocar el fallecimiento si no han tenido un tratamiento oportuno y si no se han hecho las cosas correctas. ¿Cómo identifico si me he contagiado de dengue? Bueno, los síntomas clásicos del dengue son, en primer lugar, fiebre de inicio súbito. Es decir, un ejemplo, yo en este momento estoy aquí con ustedes y una media hora, estaba muy bien en este momento y una media hora tengo fiebre, pero así, intensa, con mucho dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, mucho malestar, mucho dolor muscular, mucho dolor artrálgico. Yo puedo sospechar que tengo dengue. Más aún, si yo he viajado o si yo vengo de un lugar endémico, porque en un ejemplo, ustedes están aquí en Quito, pero sucede que usted la semana pasada estuvo en Guayaquil. Y usted hoy presenta fiebre, porque ha pasado de Guayaquil acá 4 o 5 días.
El periodo de incubación del dengue está más o menos cerca de los 5 a 7 días. Es decir, yo puedo haber la semana pasada estar en Guayaquil y hoy recién manifestar mis síntomas de dengue. No porque viva en Quito no puedo tenerlo, porque me contagié en otro lado. Entonces, si yo ya presento estos síntomas, debo buscar asistencia sanitaria. Si más aún a estos que les nombré se me suma dolor abdominal, vómito, diarrea, mucha dificultad para mantenerme correctamente bien, es decir, estoy somnoliento, me siento muy mal, muy enfermo, esos son signos de alarma. Yo debo buscar atención inmediata. Y más aún si comienzo a presentar sangrado de las encías o el sangrado por alguna otra superficie, debo buscar atención sanitaria. Entonces, es lo importante que los pacientes también identifiquen cuáles son los síntomas del dengue para que puedan buscar atención inmediata y no automedicarse ni ir a las farmacias a tomar medicamentos que no corresponden. Ahora bien, en el pasado, y le pregunto si lo están haciendo en el presente, pero en el pasado, por ejemplo, existía esta institución que se llamaba Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, el SNEM. Entonces, tenían esas brigadas que hacían la fumigación, la batización en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, iban a los barrios de las zonas rurales, donde muchas veces uno se encuentra con las famosas llantas ahí, las llantas con agua, que son focos justamente de donde se propaga el Aedes aegypti. ¿Se está haciendo fumigación y cómo se lo está haciendo si es que esto está ocurriendo? ¿Se está haciendo abatización, que también nos están escribiendo? ¿Y cómo se lo está llevando adelante, doctor? Bueno, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que era antiguo SNEM, a partir del año 2015 pasó a ser parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces, estos mismos equipos técnicos que antes trabajaban como SNEM, trabajan ahora en el Ministerio de Salud Pública. Pero entonces, ¿tenemos los equipos técnicos que antes era SNEM? Sí tenemos brigadas de fumigación. Son las mismas personas, el mismo personal, siempre capacitado constantemente. Tenemos actualmente insumos de insecticidas para el control químico. Tenemos el personal para el control físico, que es el que les mencionan antes, y seguimos trabajando con ellos mismos en conjunto con los GAT parroquiales, GAT cantonales, en cuanto al apoyo que ellos también nos pueden brindar en la movilización, más aún para los sectores alejados de algunas provincias. ¿De cuántas personas estamos hablando y que componen estas brigadas? Bueno, normalmente una brigada de control de vectores tiene entre 5 y 6 personas. Nosotros cuando intervenimos sectores, más aún cuando consideramos que tenemos dengue en algún sector, siempre se asiste entre 5 a 6 brigadas, porque se cierra por lo menos este cerco epidemiológico entre unas 4 a 5 manzanas alrededor del estado de este caso. Entonces estamos hablando de que en cada brigada que se participa cerca de 30 a 40 personas, en conjunto con la comunidad y otras entidades también institucionales que participan. Ahora, usted nos ha hablado de, obviamente, los síntomas, si es que una persona cree que puede tener dengue. Usted nos ha relatado esto. ¿Se puede prevenir? Bueno, la prevención es decir, ¿hay alguna manera de evitar que no me pique el mosquito? Por supuesto, una forma de prevención primero es el no tener al vector cerca, muy cerca mío. Esa es la primera acción de prevención. La segunda, si yo no tengo control sobre ello, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Usted sí limpia su casa, usted tiene todo controlado, pero su vecino no. Y usted no puede ir a la casa del vecino a destruir o a sacar las cosas que tenga él donde reserve agua. Entonces me tocará a mí utilizar repelente, utilizar mosquiteros, es decir... Justo le iba a preguntar lo del repelente. ¿El repelente sí es un mecanismo potente para poder prevenir? Bueno, se ha demostrado actualmente que algunos repelentes ya no nos brindan protección porque aparentemente el mosquito ya tiene resistencia a ¿no? Hasta ahora se ha determinado que solamente ciertas marcas de repelentes todavía nos brindan cierta protección, algunos ya no en el mercado. Entonces, no puedo nombrarles en este caso porque claro, no podría decirles, ¿no? Pero tenemos que tener muy en cuenta de que sí facilita en algunas marcas, más aún aquellas que tienen algún costo, ¿no? Es como el bloqueador solar igual, ¿no? O sea, tenemos que también saber cuál es el que compramos para protegernos del sol, pero en el caso de repelente sí tiene protección. Más aún si usamos toldos. Si yo vivo en una zona donde tengo mucho vector, debería dormir bajo toldo, usar un poco de repelente y revisar en mi casa o alrededor de mi casa si tengo criaderos de mosquitos, porque si hay mosquitos, y lo digo, siempre he dicho esto yo, usted cría al mosquito como su mascota, porque usted le da chance de que crezca cerca de su casa. Ahí tiene agua en el patio, entonces usted lo cría como mascotita, le deja agüita para que se críe. Si usted tiene mosquitos es porque usted lo está criando, o su vecino. Entonces lo que tiene que armarse es la comunidad entre todos ellos y revisar qué es lo que está pasando en nuestro barrio, porque alguien está generando este problema. Si todas las personas se organizaran, no tuvieran el problema. Recordemos que la prevención, como usted dijo, es lo mejor que puede existir. Fumigar no es la solución, es parte de las acciones, pero no es la solución. Es un paliativo. Es un paliativo porque en este momento, si yo fumigo, yo mato a los mosquitos que están volando, que son adultos, pero si yo no, ese insecticida que yo fumigo no mata al que está en el agua. Entonces en una semana vuelven a aparecer. Pregunto, ¿debo ir a volver a fumigar o debería ir a controlar a los que están creciendo en las aguas estancadas que tiene la gente dentro de su domicilio? Porque el mosquito del dengue no crece en los charcos de la calle.
Ellos crecen donde se reserva agua limpia. Y tengamos en cuenta que todavía tenemos ya la presencia de otro mosquito más, que normalmente es selvático, pero ha comenzado a migrar, a adaptarse a las urbes, producto del cambio climático, que es el Albopictus. Y en un principio comenzaba a competir con el mosquito Aedes aegypti, pero ahora como que se han hecho ahí panas y ya están viviendo hasta juntos. Entonces es otro vector más que también puede transmitirnos dengue, fiebre amarilla, transmitirnos chikungunya o Zika. Entonces tengamos en cuenta que existen otras enfermedades vectoriales, por eso es la importancia que la comunidad entienda que el mosquito es el vector. Yo no puedo eliminar al mosquito por completo porque es parte de la naturaleza, pero sí lo puedo controlar. Y de eso depende también de mí. La salud es una corresponsabilidad. Yo no debo solamente esperar que alguien me haga por mí las cosas cuando también las puedo hacer yo. Oiga, doctor, en su momento también había esta diferencia del dengue clásico con el dengue hemorrágico. ¿Se sigue manteniendo esa diferencia o es un solo dengue? No, es un solo dengue. La Organización Mundial de la Salud desde hace varios años ya lo clasificó de forma diferente. Dengue sin signos de alarma, que es el que usted conocía como dengue clásico. Dengue con signos de alarma, que diríamos que es un dengue intermedio. Y el dengue grave, que es el que usted conoce como dengue hemorrágico. Pero existen solamente un solo tipo de dengue. La manifestación como usted la presente es la que se clasifica. Sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. Nos preguntan por acá, nos piden que le traslademos una consulta. ¿En dónde podemos pedir control en sitios como mecánicas que tienen arrumes de llantas arrumadas, como decimos nosotros, ¿no? Llenas de agua, lluvia, igual vecinos para que les exijan mayor cuidado y aseo? Bueno, el control de los predios, eso es competencia de los municipios. Pero si usted considera que tiene la necesidad de denunciar, por ejemplo, esta acumulación de llantas de forma o de manejo inadecuado de las mismas, lo puede hacer a través del municipio mismo o lo puede hacer el Instituto de Investigación en Salud Pública, el INSPI. Desde el año anterior sacó una aplicación que usted la puede bajar gratuitamente desde la tienda de Play Store, es gratis. Con ella se llama Busca Mosquitos. Usted puede tomar una foto, por ejemplo, a esta acumulación de llantas, enviar la foto. Esto no necesita ni siquiera datos. Cuando usted se conecta a una red Wi-Fi, donde llegue a su casa, la foto se sube georreferenciada, llega al Centro Nacional de Control de Vectores, al Centro de Referencia Nacional de Control de Vectores, y eso a nosotros como Ministerio de Salud Pública nos ponen en conocimiento. Nosotros enviamos a los equipos locales de donde esté esa foto georreferenciada para que se haga la intervención. ¿Y cuánto tiempo más o menos toma esa atención a partir de recibir la información? Dependiendo de que el momento que usted suba la foto, entre 3 a 4 días se pone en conocimiento a esto de la dirección distrital donde tiene competencia sobre ese territorio. Es decir, si vamos a poner un ejemplo, aquí al ladito de este edificio hay ese problema, usted toma la foto, en 3 o 4 días al distrito que le corresponda el control de este sector, tiene que venir con su equipo de control de vectores y hacer la inspección que corresponde para el retiro de esas llantas o la eliminación de las mismas. Recordemos que las llantas tienen que ser recicladas, pues, ¿no? Doctor, y para ir finalizando, me escribe Winnie Flores, más allá de que usted ya lo explicó, sí sería bueno que lo ratifique, porque pregunta, ¿solo la costa es una zona endémica de dengue o se da en la sierra? Quisiera que vuelva a repetir y que explique nuevamente eso que nos comentaba hace minutos. Bueno, la costa ecuatoriana es una zona endémica de dengue, desde Manabí hasta la provincia del Oro. Todo eso es endémico. La zona oriental, la región amazónica, es endémica de dengue. Todas sus provincias. Pero las provincias de centro sierra, aquellas que linderan muy cerquita a las provincias costeras o a las provincias amazónicas, tienen también el problema actualmente. ¿Por qué? Por el cambio climático que ha generado un aumento de la temperatura y el mosco se va adaptando cada día más a estas zonas que ya están subtropicales, se han convertido en subtropicales, eran frías, pero se han hecho subtropicales. Se comienza a tener ya más temperatura, a reservarse agua y comienza al mosco a adaptarse. Pero ahora mismo tienen referenciadas las provincias en donde existe mayor afectación por la presencia del dengue. Por supuesto, estamos igual constantemente nosotros hacemos una vigilancia epidemiológica constante, activa. Manabí lidera el número de casos de dengue a nivel nacional aún. Estamos haciendo una intervención precisamente en esta provincia para poder reducir el número de casos. Seguido de ello tenemos a la provincia del Oro. Tenemos a Santo Domingo, a provincia de Guayas, Esmeraldas, Napo, que son las provincias. Si nosotros vemos por tasa de incidencia, en realidad, cuando usted lo ve como números globales, Manabí siempre va a estar liderando el número de casos. Pero cuando lo ve por tasa de incidencia, son las provincias de la Amazonía las que lideran el número de casos. Porque como tienen menos población y mayor número de casos, ellos tienen mayor tasa de incidencia, como al inicio yo les explicaba, ¿no? Porque a veces, una vez yo lo dije, Brasil tiene más de 3.000
400 casos por cada 100.000 habitantes. Pues no podemos compararnos con Brasil, por supuesto, pero cuando se hace la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, sí, ellos están por muy encima nuestro, al igual que Perú y Colombia. Nosotros tenemos controlado el dengue, apenas tenemos 1.211 casos por semana, es decir, tenemos un control. Recordemos que el dengue tiene un periodo de evolución entre 7 a 10 días. Los de enero ya no están enfermos ahorita, o sea, no me puede decir que tengo 40.000 casos en este momento, apenas tengo 1.211. Entonces hay un control. Y yo no tengo saturado ni el Sistema Nacional de Salud, ni en la red pública ni en la red privada. No tengo desabastecimiento de medicamentos, no tengo saturadas las UCI, no tengo saturadas las hospitalizaciones para decir que necesito generar una alarma sanitaria, una alerta sanitaria. Es la razón por la cual el Ministerio de Salud Pública se mantiene vigilante y si en algún momento nos toca generar esta alerta, lo haremos, pero en este no es el momento para hacerlo, porque nuestro país tiene controlado el problema. Doctor, le queremos agradecer por su presencia, pero sobre todo por esta muy amplia y didáctica explicación que ha generado en torno a un tema que evidentemente debe merecer la atención de nuestra audiencia. Muy gentil, doctor. Muchas gracias a ustedes también por el espacio que se nos ha prestado y esperemos que nos vuelvan a invitar en otro tema. Pero con todo gusto, Claro por que favor. sí. Gracias al doctor Ricardo Vizueta, subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.